Hola a todos, bienvenidos a Hugo Dibuja Fácil. Bien, pues hoy le toca el turno al linear de Alfred Adri. Voy a dejar lo que se dice el sombreado del otro dibujo para cuando termine este, por el hecho de que quería que se viera que había más personajes en la historia y no solamente Dagrat y Katia. Bueno, pues este es Alfred Adri, el que yo considero uno de los mejores personajes de mi historia con diferencia, vamos. Pero claro, esa es mi opinión personal. O sea, a lo mejor hay a otras personas a la que le gusta, a otras personas a las que le gustan más otros personajes. Y bueno, pues de momento vamos con lo que se dice el concepto de este personaje de Alfred Adri. Y bueno, pues es un personaje en realidad raro. O sea, en un principio puede tener pinta de malo, puede tener pinta de todo lo que tú quieras, pero en realidad lo que es un personaje hecho para ser raro, por decirlo de alguna manera. Si bien es un personaje que no busca hacer el mal propiamente dicho, y tampoco es que busque hacer el bien propiamente dicho, él asimismo, digamos que dentro de la historia se considera una especie de héroe, por decirlo de alguna manera. O de alguien que básicamente al menos pretende hacer el bien, por decirlo de algún modo. Y bueno, pues el problema de este personaje es que, claro, eh, una cosa le sale bien, por decirlo de alguna manera, y muchas le salen mal. Entonces, pues siempre es, por decirlo de alguna manera, es una fuente de cambio, por decirlo de algún modo. Tanto así que de cada vez que aparece Adre, por decirlo de alguna manera, siempre sabes que va a pasar algo. Es como ese personaje que trae, por decirlo de alguna manera, el bien o la desgracia allí a donde va, por decirlo de algún modo. Dependiendo de lo que quiera hacer o de lo que busque o de básicamente lo que se supone que vaya a ser en ese momento su papel, por decirlo de algún modo. Y es un personaje raro por el hecho también de que es un personaje que, por un lado, pues digamos que no es un personaje en un principio que parezca que va a ser lo que se dice muy cómico, ni mucho menos, pero por otro lado, sí busco hacer, digamos, algunas gracias con este personaje. Y entonces, pues entre una cosa y la otra, pues digamos que es un personaje raro hasta en eso, por decirlo de algún modo. Que no es un personaje cómico en sí mismo, pero sí se presta a hacer algo de comedia con él en algunas circunstancias. Y bueno, pues diré también que es el personaje que más me gusta por el hecho de que, digamos, pues se presta un poco a todo. Es un poco un personaje bastante polivalente en ese aspecto. Al ser un personaje que actúa de una manera extraña y paranoica y que siempre va, pues, digamos, de una manera muy que vamos, que todos le ven como algo raro, por decirlo de algún modo, dentro de la propia historia, pues entonces se presta mucho a ese tipo de circunstancias en las que básicamente pues siempre le ocurren cosas raras, por decirlo de alguna manera, que solo le ocurren a él o cosas por el estilo. Y bueno, pues es un personaje que se basa precisamente en eso. Y bueno, pues ¿qué se puede decir también de Adre en lo que a estilo de combate se refiere? Bueno, pues en el estilo de combate se refiere, no es un personaje fuerte, porque no está hecho para la fuerza física, obviamente. Ya creo que se nota, además. Pero sí es un personaje bastante veloz, o sea, es bastante rápido a la hora de moverse. Porque bueno, a fin de cuentas, pues su estructura tampoco, física tampoco es que le pese mucho. Entonces, pues esa es la principal razón por la que es bastante rápido moviéndose. Y eso le beneficia dentro de su estilo de combate, que es un estilo de combate entrenado en básicamente la esgrima. Y entonces, pues digamos que, claro,
que en eso pues sale bastante beneficiado. Es un personaje, lo dicho, entrenado en un principio, o sea, no es un personaje precisamente sin entrenamiento, por lo que no es un personaje débil en combate, pero tampoco es un personaje de los más fuertes, porque claro, es solamente un personaje entrenado, no es un personaje especial como Dabrat y Katia, por ejemplo, que son dos personajes que ya tienen, digamos, muchos detalles especiales. Son mejorados genéticamente, tienen una herramienta concreta que les hace ser aún más fuertes, por decirlo de alguna manera, más poderosos. Mientras que Adre no tiene esas cosas, tiene solamente su entrenamiento y su habilidad con la esgrima y nada más. Y se acabó. Y es por eso por lo que, bueno, es un personaje entrenado que sabe pelear y que no es débil en combate, pero que tampoco es que vaya a ser ahí, digamos, nada de otro jueves. O sea, se le va a ver haciendo algunas cosas interesantes, pero tampoco es ahí el tipo que vaya a ganarle a todo el mundo, por decirlo de algún modo. Ni mucho menos. De hecho, en mi historia, incluso siendo un personaje especial, tampoco vas a ganar a todo el mundo. Pero digamos que tienes más opciones a pues salir bien parado de todo si eres un personaje especial, por decirlo de alguna manera, más que si eres un personaje entrenado solamente. Pero bueno, de todos modos, digamos que como Adri es un personaje rarito, pues siempre hace también bastantes cosas raras, incluso a la hora de pelear, entonces pues digamos que tiene su punto, por decirlo de algún modo, incluso a la hora de enfrentarse a situaciones límite, por decirlo de algún modo. Y bueno, pues no hay mucho más que decir sin hacer grandes spoilers de este personaje. Aparte de eso, diré una cosa, su concepto inicial era un concepto pues de un personaje bastante paranoico y supersticioso. No es que haya dejado de ser ese personaje paranoico y supersticioso, sino que, digamos, lo enfoco más al tema de, bueno, siempre hay una respuesta para todo. Y entonces, digamos que ahí se lima un poco esas asperezas de paranoias que tiene, pero aún así sigue teniendo sus propias paranoias, por decirlo de buena manera, con ciertas cosas. Lo que pasa es que, claro, ya son paranoias un poco más lógicas, un poco más dentro del sentido racional de la palabra, por decirlo de buena manera. Y entonces, pues digamos que ya no es tan... ¿cómo se llama? Un personaje a quien le tomen tan por chiflado de una manera tan descarada como antes. Digamos que antes hasta notaba que lo forzaba demasiado en algunas ocasiones eso. Es verdad que aún así hay muchos personajes dentro de la historia que le siguen tomando por chiflado, pero no... Digamos que más por ignorancia que por el hecho de que se note realmente un punto en el que básicamente no sea racional, por decirlo de algún modo. Y bueno, pues de todos modos, aunque él mismo, digamos que, como ya dije, se considera a sí mismo una especie de héroe que va por ahí, digamos, ayudando allí donde puede, en realidad es que tampoco es que esté tan desencaminado, o sea, su fama, la fama que le precede es precisamente de ese tipo de personaje, de un personaje que soluciona los problemas de allí a donde va, por decirlo de alguna manera. Pero claro, digamos que su manera de resolver las cosas es un poco extraña. Y no siempre, digamos, tiene todo, lo tiene todo de su mano. Entonces, como no siempre lo tiene todo de su mano, pues digamos que a veces tiene que tomar medidas adicionales que no son bien vistas por los demás personajes. Y es por eso por lo que, digamos, pues, claro, va resolviendo los problemas, pero también va generando otros, por decirlo de buena manera, en algunas circunstancias. Y bueno, pues poco más hay que decir de Adre. Y es precisamente esos los motivos por los que el personaje de Adre pues me parece uno de los más interesantes que he creado, por decirlo de alguna manera, sin lugar a dudas.
Pero bueno, eso ya también depende de la opinión de cada uno. Habrá gente a la que le guste más, habrá gente a la que le guste menos, habrá gente a la que le interese más, digamos, otros personajes, como ya comenté. Y bueno, pues poco más. Ahora mismo estoy dibujando la nariz, que es quizá la cosa más extraña que tiene este personaje. De hecho, la verdad es que de frente es difícil dibujar la nariz de Adre, porque, o sea, a ver cómo dibujas una nariz huesuda, porque el personaje en sí mismo es un personaje que está hecho así para generar creepypasta, por decirlo de alguna manera. Es un personaje que precisamente es eso, o sea, es un personaje extraño, hasta no solamente en su manera de actuar, sino también en su apariencia y en todo, o sea, está hecho básicamente para que allí donde vaya pues genere rechazo por parte de los demás personajes, en plan, Dios, ¿qué es lo que viene por ahí? Y es por eso por lo que también digamos que mola un poco este personaje. Pero al mismo tiempo, como su, digamos, su fama le precede, pues digamos que hay muchos personajes que le respetan y que le alaban un poco por lo que ya ha hecho anteriormente. Entonces, pues claro, eh, por desgracia, para, ¿cómo se llama? Digamos que en esta primera parte no se ve mucho de su historia y tampoco se ve gran cosa de él. Solamente hago una presentación del personaje y es precisamente lo que estoy dibujando. O sea, no estoy dibujando ahí al personaje de una manera muy expresiva porque lo que está haciendo es mirando un objeto que acaba de conseguir y básicamente pues se lo acaba de dar el soldado que tiene detrás, que va con él, y poco más. O sea, no explico mucho de este personaje al principio, solamente hago una pequeña presentación de él en esta primera parte. Pero bueno, en la segunda, cuando la saque, digamos que ahí se verá mucho más de Adri, y de hecho se verá una parte única y exclusivamente dedicada a Adri. Y bueno, pues eso es todo básicamente lo que puedo decir de momento. Sin más, creo que bueno, que ya de momento voy a ir terminando. Esta sombra, aunque no la llevo habitualmente, digamos que se le ha puesto así un poco para que en esta imagen concretamente uno se vaya dando cuenta de que está mirando para abajo, efectivamente. Porque bueno, la cabeza digamos que no me dio para más, para girarlo un poco más hacia abajo. Y entonces pues como no se le ven los ojos detrás de las gafas, pues bueno, algo tenía que hacer. En fin, bueno, pues ya está todo. Chao.